Doctor José Gregorio Hernández Galindo. De estos magistrados ya no se vuelven a ver, porque yo fui alumno suyo y usted nos recitaba la Constitución de memoria y hacía comparaciones y hacía análisis. Y eso lo trasladaba a uno por toda la Constitución. Ahora estamos en un problema muy delicado. Pero primero que todo, antes de meternos en los problemas, como los que nos metieron desde La Habana, quiero darle un saludo muy especial a mi gran profesor, a mi mejor profesor. Muchas gracias, William. Me siento muy honrado, muy contento de estar aquí en la barbería y que podamos conversar tranquilamente mientras lo arreglan a uno, le arreglan el cabello, poder charlar un poquito con William Calderón sobre tantos temas que afanan al país. Temas que obviamente nos tienen a todos muy preocupados, porque en Cuba hicieron una constituyente, ¿o qué? En Cuba no se reunió una constituyente, porque al país se le ha querido transmitir la idea de que los contactos, las reuniones, los diálogos que se hicieron bajo la dirección del doctor Humberto de la Calle Lombana, sí, a nombre del gobierno nacional, y con Iván Márquez a nombre de la guerrilla de las FARC y sus compañeros, pues que eso fue como una especie de constituyente, como que se quería allá y se podía reformar la Constitución. Pues resulta que no. Allá lo que se hacía era sencillamente aproximar a las partes, y conste, William, yo fui partidario de ese proceso, porque los colombianos... ¿Y hasta cuándo fue partidario? Porque hasta cuando comenzaron a violar la Constitución. Ah, bueno. Porque es que los colombianos llevamos muchos años de guerra, de enfrentamiento, de terrorismo, de crimen, de sangre. Entonces sí, se necesitaba llegar a un acuerdo. Varios presidentes antes lo intentaron, el presidente Andrés Pastrana tal vez fue el último que intentó, fracasó, lo dejaron sentado allá en la mesa del Caguán, solo, no asistió tiro fijo, ¿no? Y entonces después esas negociaciones fracasaron. El doctor Juan Manuel Santos inicia este proceso y todos teníamos la esperanza de que realmente ahora sí se llegara a la paz, pero a una verdadera paz, a una paz que no se caracterizaba por la inmunidad de quienes violentaron todo el ordenamiento jurídico, ni tampoco por la impunidad, ni tampoco por la violación de la Constitución. Pero las cosas han marchado cada vez peor, y desde la Presidencia de la República y desde los ministerios y desde el Congreso se vienen implementando una serie de disposiciones que verdaderamente son contrarias a la Constitución política. Más aún, usted hablaba antes del saludo de que la Constitución, pues ya no es la Constitución. No, la Constitución ya ahora es, infortunadamente, la Carta Política del 91, que tiene 380 artículos permanentes, que tiene una cantidad de normas transitorias que han venido agregando a lo largo de 43 reformas que le han introducido en la Carta Política desde 1991. Fuera de todo eso, entonces ahora le agregaron 310 páginas del acuerdo con las FARC, y como usted muy bien lo indica, parece como que eso fuera una constituyente, pero no era una constituyente. Sin embargo, nos la han convertido en constituyente, porque han agregado, William, le han añadido a esa constitución, por la vía del denominado fast track, le han agregado toda esta normatividad que hará parte, según ellos dicen, del bloque de constitucionalidad. Es decir, para que los televidentes lo entiendan, será un punto de referencia obligado para comparar las normas con la Constitución. Eso significa ni más ni menos que cuando haya que estudiar por parte de la Corte Constitucional si una norma se aviene o no se aviene a la Constitución, no hay que compararla con la Constitución del 91 que aprobaron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, sino con el Acuerdo de La Habana, como si esa fuera una supraconstitución. Y pues eso lo han aprobado a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional, porque la Corte
declaró exequible el famoso sistema de Fast Track, que no es como alguien me lo dijo un aparato, no, el Fast Track es un sistema rápido de reforma de la Constitución y de las leyes, Sí. modificando las reglas que se establecieron en la Constitución para cambiar la misma Constitución. Es que usted repasa la Constitución Política del 91 y toma, por ejemplo, los artículos 374 y siguientes, y ahí le dicen cómo se reforma la Constitución. La Constitución colombiana, que es una Constitución escrita, no tiene unos requisitos de materia, de fondo, no, porque precisamente no tiene cláusulas pétreas, que son cláusulas inmodificables. Lo que tiene es unos requisitos formales. Nos dice que hay unos órganos constituidos, entre ellos el Congreso, que están autorizados para modificar la Constitución, pero dentro de los requisitos que la misma Constitución señala. Y resulta que vino el mismo Congreso, que es aquel órgano constituido al que le otorgaron las facultades, y modificó los requisitos que tiene que cumplir él para modificar la Constitución. ¿Cómo le parece a usted? El mismo, es como si yo le digo a usted, mire, aplique sus conocimientos de barbería y hágame la peluqueada, pero dentro de tales requisitos. Claro. Y después usted viene y me peluquea, pero sin cumplir los requisitos. Usted los modifica, los que yo le puse. ¿Cómo le parece? Entonces, me deja pelado, por ejemplo. No, sí, no, porque entonces van a decir, yo le puedo decir a usted que usted se durmió. Sí. ¿Será que nos dormimos en Colombia con ante esto? No, porque es que también hay una cosa, que yo, que soy el que le di la orden, ¿no? Le dije, usted me preguntó, ¿quiere que lo pele? Yo le dije, no. Como dijimos los colombianos el 2 de octubre. El 2 de octubre, con el, no. Con el plebiscito. Claro. Y le dijimos al acuerdo, no. Y ahora usted viene y me pela de todas maneras. Bueno, ¿y quién autorizó? Eso fue lo que hizo el presidente Santos. ¿Quién autorizó a estos ciudadanos para ir a la casa de Nariño a hablar? ¿Quién le autorizó? Si el pueblo colombiano se pronunció el 2 de octubre diciendo no, ¿quién autorizó a estos ciudadanos a ir a negociar el voto de los ciudadanos que le dijimos no a esta sinvergüenzada? No los autorizamos. Y se hablaba de los, Entonces, ¿quién los autorizó? de los voceros del no. Y no había voceros del no, porque es que eso no tiene voceros. Yo, exacto, infortunadamente en esa época estaba en España cumpliendo con actividades académicas. ¿Dónde está el doctor? Pero yo no habría ido. No, yo no habría ido. Yo no habría ido a ninguna negociación, porque eso ahí no había nada que negociar. Lo que pasa es que el convenio o el acuerdo final que firmaron el 26 de octubre en Cartagena con tanto bombo, ese acuerdo final necesitaba ser refrendado por el pueblo, no como dice ahora la Corte Constitucional, que la refrendación del pueblo es la refrendación del Congreso, confundiendo al órgano representado con el órgano representativo. Y entonces yo entendía, estando allá en España, que hice muy de cerca el seguimiento de la situación, yo decía, pero ¿qué están negociando? Si es que el acuerdo no tiene absolutamente ninguna entidad ni ninguna importancia porque fue negado por el pueblo, que es el constituyente primario. Claro. Pero ahora con el FARC-TRAC, nos quieren hacer una operación rapidita, mejor dicho. Nos van a hacer la operación completa. Ya la hicieron. Ah, bueno. Ya la hicieron porque, mire usted, la Justicia Especial de Paz, ¿sí?, ya fue aprobada. La JEP. Nombrados los magistrados y los jueces por unos extranjeros, contra lo que dijimos el 2 de octubre, y con unos amicus curiae, que son amigos que van a aconsejarnos cómo fallar, o les van a aconsejar a los magistrados. Es una cosilla que me hicieron por allá, un latinajo. Los amicus curiae, amigos para ayuda, para colaboración, para contribución. Son? Baltasar Garzón, tipos de por ahí de otra parte. ¿De cuándo acá? Y nos van a administrar justicia. Unos tipos de otra parte. En cuanto a delitos cometidos en Colombia contra los colombianos, en donde la importancia de todo eso la tienen los colombianos. Y entonces, ¿qué tal? Nosotros nos podemos meter en España
para juzgar No. a los criminales de la guerra civil De la española ETA, o de o a la los ETA. de la ETA. Lo vamos a... No nos dejan arrimar. Sí, no, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Es como que usted se vaya para España. No, no a me dejan condenar gente allá. no, no me dejan ni acercar, Ah, bueno. Porque aquí sí. Eso es porque no tenemos concepto de soberanía, Exactamente. porque parecemos una especie de colonia todavía, que ya no lo Es que somos. hemos regresado a la colonia. Como sus artículos son muy llenos de sabiduría. Y usted lo va conduciendo a uno a tomar conclusiones. También leía yo al doctor Fernando Londoño en su columna del 6 de marzo de 2017 Sobre el plebiscito. sobre la colonia. Ah, Estamos sobre en la colonia. Sinceramente, regresamos a la colonia. Bueno, Con, pues una, estamos en con, las una- mismas. con un Estado narcotizado. Y yo le quiero decir que yo estaba en España después del plebiscito, ¿Sí? pero para divulgar que Colombia había votado porque yo dicté conferencia allá sobre el tema. Y lo que allá decía, como lo pueden explicar aquellos que me escucharon en España, que había muchos colombianos, lo que yo estaba diciendo era, se dijo no al acuerdo final de paz. Luego Y no es no. hay que renegociarlo, pero todo. Claro. Pero no era agregarle más páginas, que fue lo que hicieron. Y la hicieron más para ellos. Claro. Ahí le modificaron algunas cosas, pero infortunadamente eso no satisface Yo fui, lo que yo es fui de su fondo. alumno, yo fui su alumno y me precio de haber sido su alumno, me siento orgulloso. Y yo le preguntaba a usted en un programa radial con el doctor Fernando Londoño, bueno, ¿usted qué le va a decir a sus alumnos Constitución en mano? ¿En qué estamos? Esto lo cambiaron, esto ¿en qué va? Porque es que esto nos lo revolvieron. Y usted me preguntó qué constituciones va a enseñar. ¿Cuál? ¿La del 91 o la de las 310 páginas? Yo creo que hay que enseñar la del 91, ¿Sí? contarles cómo es la otra, la de las Por 310 páginas, pero también salir a los principios. Este fin de semana, después de esa pregunta, yo estaba estudiando, hombre, realmente frente al alumno, uno que tiene que decir, hay que decirle, mire, la Constitución es esta, le introdujeron esto, y legítimamente, ojalá los magistrados nuevos de la Corte Constitucional. Son 5. Son De 5. eso habla en su columna, Asuman. en su columna también del 6 de marzo. Sí, sí. Usted habla de eso. De eso y de, De la los 5 independencia. magistrados nuevos. De la independencia. ¿Qué es lo se que van a requiere hacer o qué? ¿Qué esos señores? para los magistrados? Entonces yo digo, a mis alumnos les voy a decir, ahí está la Constitución. Hay una cantidad de normas que no se pueden integrar al bloque de constitucionalidad. Porque ¿cómo le están integrando al bloque de constitucionalidad? Están acudiendo a un mecanismo del derecho internacional. Hubo una serie de tratados después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los tratados de Ginebra de 1949. Sí. Esos tratados de Ginebra del año 49 hacían lo posible por humanizar la guerra, por lograr que la guerra se tramitara cuando estuviera en ejecución, desde luego a la guerra, no cuando ya hay paz, sino cuando está la guerra en curso, que se tramitaran de tal manera que se llegara a humanizar esa guerra. De modo que el conflicto se llevara a cabo dentro de unas ciertas reglas que ambas partes en el conflicto tuvieran ocasión de reconocer la dignidad y los derechos de la persona humana. De eso se trata. Y por ejemplo, en esos tratados se habla del trato a los prisioneros, se habla de cómo deben utilizarse unas armas que no sean unas armas contrarias al respeto que merece la persona humana, en fin. Y hay un artículo tercero que es común a los 4 convenios de Ginebra. Ese artículo consagra unos acuerdos especiales, que son acuerdos que tienden precisamente a lograr que durante ese conflicto, a lo largo de la guerra que se tramita,
se asegure que las partes tendrán unos procedimientos adecuados y unas normas mínimas que adoptan el Estado, porque es para conflictos internos, Sí. y quienes hacen parte del conflicto en lo interno. Con base en eso se dispuso que podían los estados adoptar los acuerdos de conformidad con el artículo 3º común a los 4 convenios de Ginebra. Eso es lo que acaban de hacer. Pero fíjese usted, el conflicto con las FARC no nos está diciendo el gobierno que terminó, o todavía sigue el conflicto con las FARC. No, Ya entregaron los niños. Se supone que ya terminó, entonces no es aplicable el artículo 3º común de los convenios de Ginebra, ni son aplicables los convenios de Ginebra, porque ya el conflicto se acabó. ¿Qué tal? Se supone, pues eso es lo que nos están diciendo. Ajá. Que no lo han cumplido, porque no han entregado a los menores... No han entregado a los niños. No han claro. entregado las armas. No han entregado a los secuestrados. No, exacto. No han entregado. Es que aquí Ni el dinero. Aquí se roban la gente y no la devuelven. Sí. Y además no han pagado IVA por los secuestros, porque esos sinvergüenzas han secuestrado de una manera horrorosa. Y entonces el señor ministro de Hacienda no les cobra IVA por el secuestro. ¿O ante quién responden ellos por esas ganancias ocasionales tan grandes que tienen? Porque cobran hasta 100 millones de dólares por un secuestrado, porque aquí se comercia con la carne humana. Se roban la gente, como decía el doctor Fernando Londoño y Londoño. Aquí se lo roban a uno y se lo llevan para el monte y lo amarran a un palo, como hicieron con Óscar Liscano, que lo tuvieron amarrado a un palo y que ahora el carcelero de él dice que Liscano era un desagradecido, que a él lo trataron muy bien en el monte, que antes, por el contrario, le daban muy buena comida. Por Dios bendito, ¿eso qué es? Y ahora lo están persiguiendo como que lo tienen en lista, que por traición a ellos. ¿De qué tamaño es esto? De ese tamaño. Bueno, y entonces volviendo a los convenios de Ginebra, A ver. pues definitivamente la tendencia a consignar dentro de la Constitución como punto de referencia para el futuro examen constitucional de cualquier norma, el acuerdo final de paz es, desde el punto de vista de derecho internacional, completamente equivocada. Y es equivocada desde el punto de vista del derecho interno colombiano, porque la Constitución no se puede modificar de acuerdo con su mismo texto, sino por la vía del Congreso, mediante acto legislativo, por la vía de una asamblea constituyente o mediante una decisión del pueblo en referendo. No hay otra forma de modificar la Constitución. Y yo no creo que esa incorporación supuestamente automática de los convenios de Ginebra, así haya sido por acto legislativo, sea legítima. De modo que la Corte Constitucional, que tiene el control de la guarda y la integridad y supremacía de la Carta Política, la Corte va a tener que decir algo ahí. Y los nuevos magistrados, cuya independencia queremos garantizar, ¿Qué van a hacer ellos? Ojalá lo hagan y verdaderamente digan que eso es inconstitucional. Sí, porque es que los de ahora, yo no sé qué les pasó. Esos no son tan serios como su señoría o como el doctor Martínez Caballero, que ustedes hacían respetar la Carta. Y eso que teníamos ideas diferentes, ¿no? Claro. Pero acuérdese. Usted tenía encontrones con el doctor Carlos Gaviria Díaz. Muchos. Y el doctor Carlos Gaviria Díaz tenía sus propias pero él respetaba. Y sus propias ideas y respetaba. Pero yo no creo que él se haya dejado, de ninguna manera. No. Y es que cuando intentaron aproximarse de los distintos gobiernos para que nosotros en la Corte escucháramos a funcionarios del gobierno o nos dejáramos influir por sus intenciones, nosotros aplicamos el reglamento. Hay una norma que escribimos en la Corte Constitucional recién iniciadas las actividades el 17 de febrero de 1992, una norma del reglamento. Los magistrados de la Corte tienen completamente prohibido recibir en sus despachos a cualquier persona que tenga interés en las decisiones de la Corte. Luego no pueden recibir a los ministros, ni tampoco al comisionado de paz, ni al doctor Humberto de la Calle, ni a Iván Márquez, no pueden. Y eso se convirtió en un tomadero de tinto. Y allá conversan y se reúnen y
y le hacen modificaciones a las cosas. No, y hay alguno que se fue el día de la decisión más importante al Capitolio Claro, a pie. ahí Sí. lo vimos. Sí. Uno que se parece mucho a Timochenko. Ah, yo no Hasta sé. camina como él y todo. Ahí sí no me meto. Sí, hey, yo sí usted comience a comparar porque usted es un hombre muy inteligente y respetuoso, pero como esto es una barbería, yo dije, ve, este está así, hasta sin motilar y sin afeitar, con chiverita y todo, se fue para allá. ¡Ave María! Bendito sea mi Dios, en lo que paró la justicia en Colombia. Me duele en el alma tener que decirlo aquí ante mi maestro, ante mi profesor, ante un hombre que me enseñó, que me dio las buenas lecciones de derecho constitucional en mi posgrado. De eso ya no hay. Como usted ya no hay. Eso se acabó. Ahí eso es una piñata. Eso al que más votos consiga y al que más cócteles haga, a ese eligen. O al que diga, Juan exactos para poder seguir teniendo la Corte Constitucional como un apéndice de ejecutivo. Porque la Corte Constitucional legisla en Colombia. Pero para esto no, ni legisló, se dejó meter todos los goles. Y usted me dice, así hacía un búho en un taxi, un búho, porque es inteligente y sabe decir las cosas con la sapiencia de los grandes maestros. Tener un hombre de esta talla y de esta calidad en la barbería es un honor que cuesta mucho. Ay, María. Muchas gracias, William. Muy Me siento gentil. orgulloso. Esas palabras verdaderamente me honran. Le escuché a porque Fernando Londoño. Usted sabe que el doctor Londoño es muy exigente, como quiera que fue su fue mi profesor de pruebas judiciales en la Claro. Javeriana. Claro. Eso ahora se llama Derecho probatorio. derecho probatorio. Lo que dicta ahora Dagoberto Charri. De acuerdo. Dagoberto ahora se está luciendo mucho en la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos. Nuestras felicitaciones para el doctor Dagoberto Charri porque es un abogado simpático. Y ataca el cáncer de los falsos testigos. Lo ataca y de qué manera. Porque es que, mire que en materia de administración de justicia estamos también mal. Terrible. Falsos testigos por cuyo dicho se lleva a unas personas a la cárcel 2 y 3 años y después les presentan disculpas. ¿Esto qué es? Y No fue el caso del almirante Arango Bachi, por ¿cómo ejemplo. le parece? ¿No? Que le falsificaron hasta la huella de tamaño. Lo que pasó con el diputado del Valle. También. Claro, tantas cosas y tantas irregularidades, porque desafortunadamente, si no hay justicia, doctor, no hay paz. No puede haber. Claro. No puede haber porque la justicia es un elemento fundamental para la convivencia pacífica en el seno de la sociedad. Precisamente la administración de justicia recta es lo que logra que entre las personas en la sociedad haya buen trato y que todos entiendan un pacto que es implícito a esto, lo que resuelvan los jueces. Pero si los jueces están corrompidos, por ejemplo, que los hay algunos, si la sal se corrompe, ¿con qué se salará? Claro. Como dice el Evangelio. Así es. Maestro querido, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, William. Nos llena de orgullo y satisfacción una cumbre intelectual aquí en la barbería, contándole al país y dándole una verdadera clase de la que necesitábamos oír. Muchas gracias. Muchas gracias.